y podamos cumplir lo que dice el proverbio, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es ¿cómo? Perfecto. Eso quiere decir que nosotros no podemos ir para atrás, no deberíamos de ir para atrás, sino que deberíamos de ir creciendo, ¿verdad? De ir caminando hacia el galardón. El galardón no está atrás, no está en medio, está adelante, está al frente. Entonces tenemos que ir creciendo. Sin embargo, a pesar de todas las provisiones que Dios ya nos dio, nosotros podemos ver que en general la mayoría de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no hablo del tabernáculo de Richmond, sino que hablo de la iglesia en general, está hasta inerte, está como medio atascada, ¿verdad? Se ha quedado en emociones, se ha quedado en peticiones, se ha quedado en buscar la bendición y no adorar al Señor. No nos preocupa a veces cómo nosotros vamos aprendiendo cada vez más palabra de Dios. Nos quedamos a medias. Hay cristianos que de repente hablamos de libros que casi no se tocan en la Biblia y les cuesta encontrarlos. Algunos, no, mi Biblia, yo creo que me la han vendido, me han engañado con esta Biblia porque no está Ezequiel, ¿verdad? Y hasta la otra vez me invitaron a predicar y un pastor le jugó una broma a su iglesia. Imagina su iglesia. Bien, iglesia, vamos a buscar Jerusalén 10:5. Y la iglesia, algunos se pusieron a reír, pero algunos buscando Jerusalén en la Biblia. Y me dice, ¿y sabe lo que es peor, hermano? Los que estaban buscando tienen años de ser creyentes. Entonces se supone que nosotros deberíamos de crecer. Pero a veces son una combinación de cosas lo que no nos permite a nosotros como cristianos crecer. Y si el cristiano no crece la iglesia. Podría la iglesia crecer en tamaño, pero eso no quiere decir que crece espiritualmente. Iglesias tremendas, enormes, pero que su vida espiritual deja mucho que desear. Y viceversa, iglesias muy pequeñas, con una fuerza en el Señor, una lluvia de milagros, una lluvia de conversiones, una lluvia de gente tratando de ser mejor, familias transformadas, renovadas, personas hechas nuevas en el Señor. Ahora vamos a ver, el tema de ahora es advertencia para mantener nuestra firmeza. ¿Cómo se llama? Advertencias. Diga conmigo, advertencias para mantener nuestra firmeza. ¿Está difícil el título? Más difícil es no ponerle atención, hermanos, porque cada vez que nosotros vamos pasos para atrás, es una pérdida de bendición, es una pérdida de todo lo que Dios tiene para nosotros. Ok, lo tenemos ahí. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 en adelante, y vamos a leer la palabra. Por favor, no se me distraiga ni distraiga a nadie, ponga mucha atención y gocémonos en el Señor. Y leamos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, porque no quiero. ¿Lo tiene? ¿Sí? Amén. Leamos todos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Repita eso. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Una vez más, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Repita eso, por favor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Una vez más, pero fiel es Dios. Fuerte, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, una vez más, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias Dios porque tu Santo Espíritu es el Maestro y no yo, Señor. Gracias Padre porque hoy nos preparamos y abrimos nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para que nos hables a todos al corazón, Señor. Ayúdanos Dios y tómanos como barro en manos del alfarero y que nuestro corazón sea transformado, Señor. Ayúdanos a poner atención, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona lo que hemos hecho mal, Diosito lindo, perdónanos y ayúdanos cada día a hacer lo mejor, Señor. Pero ahora te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón. Enséñanos hoy. Ayúdanos, Dios, a depender de ti. Te amamos con todo el corazón, Señor. Y por la sangre de Cristo derramada en la cruz, te imploramos. Háblanos al corazón. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención y lo repito continuamente. Y me lo repito continuamente porque a veces sentimos cierta confianza. Hay algo en el sonido que no me gusta, pónganle atención ahí. Sentimos cierta confianza y nos descuidamos. Algunos tenemos 5, 10, 20, 25 años. O algunos son nuevos y se han entusiasmado en el Señor, pero descuidamos nuestro andar. Descuidamos nuestro caminar. Y entonces al descuidar nuestro caminar, vamos dando pasos sin tomar en cuenta lo que viene después. Cuando está lloviendo, por ejemplo, ahora veníamos más tarde de lo que normalmente estamos acá, pero estaba lloviendo. La calle estaba húmeda. Entonces cuando llueve y tenía un par de días de no llover, el pavimento mantiene aceite. Y entonces no importa lo nuevos o lo buenas que puedan estar sus llantas, es peligrosísimo correr. Entonces por más que yo quería acelerar, yo pensaba, imagínense, y más que ahora manejo ya no un vehículo como el que tenía, sino que es un truck, un pickup, ¿verdad? Entonces esos vehículos por cierto son algo inestables, ¿verdad? Porque no tienen peso atrás. Y entonces traté de acelerar al principio, pero inmediatamente se me vino la imagen del vehículo barriéndose, ¿verdad? Y entonces no, despacio. Entonces pienso en la consecuencia. Muchos de nosotros vivimos sin pensar en la consecuencia. Y somos creyentes y consideramos que nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida y nos sentimos tan seguros, decimos que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, Cristo murió por mí y nos sentimos completamente tranquilos, pero esa tranquilidad muchas veces trae nuestro descuido y al traer nuestro descuido de nuestra manera de vivir, muy probablemente traiga después tiempo donde nos vamos a sufrir por los cuidados que nosotros no tuvimos. Mire que yo no estoy hablando bajo ninguna circunstancia de la pérdida de salvación, porque alguien que no es salvo no puede perder, ¿verdad? Yo no puedo perder mi Ferrari porque no tengo Ferrari, ¿verdad? Entonces una persona pues puede pensar que es salva, pero no serlo y pues de repente alejarse de la iglesia, y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que son salvas, personas que ya conocen al Señor, personas que ya han nacido de nuevo, pero a pesar de eso pierden el paso y caen, pierden el paso y se quedan en inertes. Entonces, la Biblia ahora nos trae a cuenta, y el apóstol Pablo trae a cuenta algo que sucedió y es descrito en varias ocasiones en el libro de Números.
No vamos a ir al libro de Números, pero habla del tiempo en que Israel y en 15 versículos, él hace relación de las cosas más importantes que le pasaron al pueblo de Israel. Ellos fueron liberados, ellos atravesaron el Mar Rojo, ¿verdad? Había una nube que los cubría, los protegía del sol. Entonces, y ellos además cuando tenían sed, y estamos hablando de que según los historiadores, 4 millones de personas salieron de Egipto, más o menos, ¿verdad? Entraron 320 y salieron 300 y pico de años después, 300, ¿cuántos años fueron? 20 años, ¿verdad? 320 años después salieron de ahí casi 4 millones de personas. Entonces ellos iban al desierto y pasaron un año primero en el desierto. Entonces al estar en el desierto necesitaban agua. Pues entonces dice aquí que ellos tuvieron la provisión primero de atravesar, de la mano de Dios que los liberó del faraón. Luego al salir de ahí, una nube que no permitió que el sol los cansara, los calentara demasiado, ¿verdad? Ellos pudieron ver el mar y pudieron atravesar el mar, lo atravesaron en seco. Y cuando tuvieron sed, la Biblia dice que Dios les proveyó agua, una roca. Y dice ahí, no sé si ustedes lo pudieron leer y se percataron, que dice ahí que la roca les seguía a ellos. Y después aclara quién era esa roca que les daba de beber. Ellos comieron del pan celestial. ¿Alguien se recuerda del pan celestial que ellos comieron? El maná. Era un rocío que caía y cuando se posaba en la piedra, en la tierra, se convertía como en una especie de hojuelas y ellos comieron de esas hojuelas. Entonces todo eso era un programa de un año nada más. Pero al desconfiar en el Señor, y usted conoce la historia, al no tener confianza y al ser un pueblo demasiado murmurador, quejumbroso, un pueblo que no satisfecho, un pueblo que quería bendición pero no había conocido verdaderamente, no había tenido la confianza necesaria a ese Dios de la bendición que era quien lo estaba liberando. Ese pueblo, la mayoría de ellos quedaron en el desierto y lo que iba a ser nada más un año, porque en ese año ellos recibieron la ley, ellos recibieron diferentes instrucciones del Señor, las preparaciones para poder hacer los sacrificios, las instrucciones de cómo debía ser el templo, todo eso lo recibieron en el año que estuvieron en el desierto. Ellos no estuvieron en el desierto en sufrimiento, pero cuando ellos no creyeron en el Señor, Dios se molestó de tal manera que dijo que todos los mayores de 20 años que habían sido rebeldes con el Señor iban a morir en el desierto. Y pasaron, óigame, 39 años más, un año que habían pasado recibiendo las tablas de la ley y 39 años más en el desierto. Ellos no estaban perdidos. Ellos no vagaban perdidos en el desierto. Ellos conocían perfectamente dónde estaba la tierra prometida que Dios les había dado. Pero ellos pasaron 39 años vagando de Cades Barnea hacia Esión-Geber. Y ellos podían ver la calle, el camino que llevaba a la tierra prometida, y sin embargo tenían que volverse porque Dios había ordenado que se mantuvieran así, porque era un pueblo contumaz y rebelde, y era un pueblo que no iba a hacer su voluntad cuando enfrentaran todo lo que venía en la tierra prometida. Dios siempre, amados hermanos, siempre nos ofrece, siempre nos bendice, pero alcanzar esa bendición siempre tiene un precio. Lo único que Dios nos ha regalado son dos cosas: la vida y la salvación, nada más. Cristo en la cruz del Calvario pagó nuestra salvación y Dios nos dio la vida de ahí. Absolutamente todas las cosas, amados, se alcanzan con mucho esfuerzo. Y Dios ha dicho que nos va a bendecir, pero así como le dijo a Josué: yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. De la misma manera nos dice a nosotros: yo te voy a bendecir, pero necesito que no te doblegues, necesito que no dejes de creer, necesito que mantengas una actitud de confianza. Y eso es lo que el pueblo de Israel no pudo mantener, y eso, mis queridos hermanos, es lo que la iglesia en general, el creyente, debe hoy mantener, y se está olvidando. Y por eso nos encontramos con demasiadas frustraciones en la vida del creyente.
Muchas veces porque queremos solo cosas materiales y conquistar el mundo, pero no conquistamos nuestro corazón para Cristo, verdaderamente. Entonces, el apóstol Pablo comienza a darles advertencias. Comienza a darles, vea que no son sugerencias, sino son aquellas cosas que usted le dice a su hijo con el dedo extendido. Tené cuidado tal cosa, no te vayas a descuidar con eso, ¿verdad? Cuando su hijo va a cualquier lado, va de vacaciones, fíjate que lleves tal cosa, llevas dinero, llevas esto, ¿verdad? Y su dedito se mantiene arriba porque está haciendo la advertencia, está diciendo no te vayas a descuidar. Yo recuerdo ese dedote de mi papá, ¿verdad? Cada vez que me señalaba y cuando yo no tenía en cuenta ese dedo señalándome, siempre me iba mal. Pues ahora Pablo lo hace de la misma manera y dice Pablo, vea por favor, versículo 1. Porque no quiero. ¿A quién se lo está diciendo? Mira la siguiente palabra. Hermanos, no se lo está diciendo al pueblo impío. Se lo está diciendo al pueblo cristiano. No son advertencias para la gente que no conoce del Señor, son advertencias para usted, son advertencias para mí, para podernos mantener en el camino. Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿cómo era el camino de salvación? ¿Alguien se recuerda cómo era? ¿Cómo dijo que era? Angosto. ¿Y la puerta cómo es? Estrecha, no ancha, no, por ahí andan caminando, pero la ancha es la de perdición. Entonces, cuando el camino es angosto, usted tiene que tener cuidado. Cuando la puerta es estrecha, más para mi persona, hermano, cuando veo cositas, ay Dios mío, ¿verdad? Y voy caminando, ojalá no vaya a quedar trabado, Señor, ojalá no vaya a quedar trabado. Y voy viendo cómo paso, va a pasar bien. Entonces dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y hace un símil de lo que le pasó a Israel, al pueblo escogido de Dios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué era lo que Pablo no quería? Que ignoraran, que no tomaran en cuenta. Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, que nuestros padres, ¿cuál es la siguiente palabra? Todos. ¿Eso qué quiere decir? Que absolutamente las personas, todo el conjunto de las personas que salieron de Egipto, absolutamente sin que faltara una, todos, dice aquí, estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Vea que lo que aquí está diciendo Pablo son las provisiones, las ventajas que ellos tuvieron sobre otros pueblos. Ninguno del pueblo de Israel dejó de recibir todas estas bendiciones, todos estos beneficios. Entonces dice, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Pasaron el mar. Y todos, oiga esto, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Les está diciendo acá, todos vieron la nube. Todos atravesaron en seco en el mar, siguiendo a Moisés. No es que Moisés los estuvo bautizando uno por uno. Se puede imaginar 4 millones de bautizos, hermano. No, sino que ellos aceptaron a Moisés como líder. O sea, no había nadie que no pudiese ver a Moisés y la obra de Moisés, la obra que Dios hacía a través de Moisés. En otras palabras, mi querido hermano, no tiene mucho que ver el líder que tú tengas. No tiene mucho que ver a la iglesia que tú vayas. La cuestión es bien personal. Puede que tu líder no conozca mucha palabra, pero eso no quiere decir que tú no la vas a conocer. Puede que tu líder tenga hasta mal testimonio, pero eso no quiere decir que tú al conocer la palabra, tú también vas a tener mal testimonio. O sea, no depende del líder, depende de ti. Y vea que los beneficios no fueron tantos como para que el pueblo no cayera. Sin importar ahora cuáles sean los beneficios, tienes tú que tomar todo el cuidado necesario de ti mismo para no caer. ¿Para no qué? Para no caer. Dios no quiere que tú caigas. Nadie quiere que tú caigas excepto Satanás. Todo el pueblo del Señor requiere de ti una victoria diaria.
Todos, porque cuando tú tienes victoria, el pueblo entero tiene victoria, la iglesia entera tiene victoria. Cuando alguien lo hace bien, la iglesia debe gozarse porque alguien lo hizo. Y este que lo hizo tiene que testificar para que otros puedan animarse, puedan tener fe. Y entonces dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hablando que venía del cielo, el maná. Todos lo vieron, todos lo comieron. Repito, ese era un alimento solamente para un año, pero su desobediencia los llevó a comerlo 40 años. No sé cuántos problemas tú te has vuelto que solamente estaban hechos para ti, para que tú los pasaras un año o 6 meses o 2 años, pero ya llevas 10 años en el mismo lío y no te has podido liberar. ¿Cuántas metas has trazado que tenían un plazo, ¿verdad? Cronológicamente ya tuvieron que haber pasado, pero estás enredado porque tú mismo no has tenido el cuidado? Mira, hermano, yo recuerdo, comencé a estudiar teología y yo no perdí ninguna materia. En el 2003 yo terminé. Pero qué cosas, hermano, acabo de ver en la promoción, en esta promoción de este año, hay personas que entraron antes de mí. Y yo en el 2003, hace 15 años, me gradué. Entonces, gloria a Dios porque terminaron, ¿no? Pero cuando usted se descuida, lo que hace es alargar el tiempo, alargar el sufrimiento, alargar el proceso. Dios no se cansa del proceso. Dios tiene la suficiente energía para continuar con usted. Dios no va a renunciar con usted. Él ha dicho que Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Así sea que usted corre como la liebre o camine como la tortuga o usted como que es maceta. Yo no sé cuál será su caso. Pero Dios ha prometido que usted va a llegar. Que llega. Que lo hace. Que va a crecer. Algunos van a decir, hermano, tengo 3 años y gracias a Dios, y todos verán el desarrollo. Pero algunos van a decir, ay hermanito, estoy celebrando mis 70 años de ser creyente. Y les cuento que ayer me fui para no sé dónde. Y les presento a mi 6ª esposa. Y la primera también era creyente, y la segunda, y la tercera, y la cuarta. Así es el estilo de la vida de las personas que no toman en cuenta las consecuencias aún siendo creyentes. Y vean por favor, y les repito que cada una de estas cosas, donde Pablo dice que todos, hablando del pueblo, que cada uno, todos recibieron, todos fueron bautizados, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, son beneficios que ellos obtuvieron. Pastor, pero conmigo está Cristo, y con Cristo somos más que vencedores. Quiero leer lo siguiente, versículo 4. ¿Y qué dice ahí? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que dice ahí, que los seguía. Y la roca, ¿quién era? El mismo Cristo que usted conoce hoy. Hermano amado, entienda esto, comprenda esto, asimílelo, que mucho depende de su crecimiento. No es el solo venir a la iglesia y sentarse. Esa es la parte más sencilla de ser creyente. Esa es lo más fácil para ser creyente. Lo más difícil comienza cuando usted sale de estas puertas y comienza a poner en práctica lo que ya Dios le enseñó. Pero si usted no lo tiene en mente, si usted no se considera a sí mismo cada una de sus debilidades, cuando usted sabe que tiene ciertas debilidades y usted las ignora, por ejemplo, hace como 2 semanas yo tenía un problema en el pie, hace como 2 semanas estuvimos allá con las maestras de escuela bíblica y vine yo y se me olvidó, ¿verdad? Con el mismo entusiasmo, pegué el brinquito. Ay, hermano, desde entonces me ha quedado un dolor en el pie, ay, Dios mío. Se me olvidó. Si yo me hubiera recordado que tenía ese problema, yo solo hubiera hecho el ademán. Y así andamos muchos. Miren, personas que antes de conocer al Señor eran picaflor. ¿Se entiende esa expresión, mi hermano? Esa es la idea de cuando el Señor dice por qué sí puede haber divorcio, para no ser fornicación. Esa palabra es escrita ahí, que se escribió fornicación, es arquear.
La verdadera palabra es arquear, quiere decir andar de una flor a otra flor a otra flor. O sea, está hablando de una persona que continuamente vive en fornicación o en adulterio. A eso se refiere. Pues muchos cristianos mantienen ese estilo de vida, de arriba para abajo, de arriba para abajo. El domingo en el culto, el viernes en el party, el domingo en el culto, el día jueves me voy con la fulana, después con la mengana, tal día me tomo unas 2 que 3 cervezas y etcétera, etcétera. Mi hermano, y andamos con ese estilo de vida que no nos permite crecer. Y el problema es que mientras nosotros no crezcamos, no pasamos a otro nivel. Mire, el eslogan de nuestra iglesia todo este año ha sido nuevas alturas. Pero para tener nuevas alturas hay que dar un paso hacia arriba, no hacia abajo. No hacia abajo, se trata que usted va a ascender. No es un ascensor, es su caminar. Sigamos, por favor. Y entonces dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5. Y esto es lo impresionante. A pesar de todos los beneficios que ellos tuvieron, inclusive beber de la roca que era Cristo, versículo 5 dice, pero de los más de ellos, ¿qué dice ahí? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire, hermano, Dios nos ama, Dios nos ama a todos. Pero quiero decirle algo, Dios no tiene ningún problema con la corrección del creyente. El problema lo tenemos nosotros cuando salimos y hacemos algo mal y vemos que nada pasó. Mira, no pasó nada. Vamos otra vez todavía con cierto temor y no vuelve a pasar nada. Y entonces continuamos ese mismo estilo porque no nos pasó nada. Metemos la mano donde no debemos, salimos con quien no debemos, hacemos las cosas incorrectas y de repente no nos pasa nada. Créame, yo quisiera que Dios inmediatamente cuando hacemos algo malo nos corrigiera. Mire, hermano, yo tengo tal mala suerte. Yo conozco hermanos que se les venció su matrícula de su carro, su registración por 1 año, por 2 años y salen y no pasa nada y regresan. Mire, a mí 2 días tenía que se me había vencido y me paraba la policía todos los días. Cuando no ando licencia, yo digo, a veces, mira, dejé mi cartera, ay, vámonos. Algo hago y de repente me para la policía, ay, la olvidé. Por eso es que cuando yo voy a hacer algo que no es correcto, yo tengo temor. Porque yo siento que Dios no me da espacio. No, ¿qué es eso? Y rapidito me vuelve al camino. Yo quisiera que Dios fuera así con todos, pero no es así con todos. Yo no sé por qué, pero Dios no es así con todos. Algunos los deja caminar y los deja hacer y los deja hacer. Pues entonces cuando tenemos ese caminar lejos de Dios y volvemos a la iglesia y después nos vamos a nuestro caminar diario lejos de Dios, amado hermano, empezamos nosotros a tener una falsa confianza. Y cuando venimos a darnos cuenta, aunque volvemos físicamente a la iglesia, espiritualmente estamos bien lejos. Y mire, hermano, qué difícil es cuando alguien se enfrió, que vuelva a agarrar el calor del cristiano cercano a Dios. Es tan difícil y por eso es que Dios tiene que agarrarlo a él y tiene que tenerlo en su propia llama con sus propios problemas para que la aflicción y todos los líos en los que se encuentre, ya su abogado le dijo, mira, aquí ya no podemos hacer más. Ya el doctor le dijo, mira, aquí lo único que te podemos ofrecer es una buena calidad de vida. Dios mío, mire hermano, esas son palabras difíciles. ¿Qué quiere usted? ¿Tanto un tratamiento así o lo que le queda pues vivirlo lo mejor que se pueda? ¿Cómo queda uno, hermano? Yo recuerdo, mi esposa estaba embarazada, ya los he contado, nos dijeron que este chico que está aquí no iba a nacer. Pues empezamos a orar. Y no nos cansamos de orar hasta que Dios nos contestó. Pero es una aflicción. Y mire, hermano, cosas así, rapidito lo ponen en línea a uno. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que salirnos del camino? ¿Por qué tenemos que jugar? Ahora sigamos por favor. Dice, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué dice allí?
postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién, mi hermano? Para nosotros. Para nosotros. Para usted, para mí. Son ejemplos de vida en el Señor. Así como la Biblia nos da ejemplos de vidas victoriosas, de conquista, de reinos, de milagros, etcétera, etcétera. De igual manera la Biblia nos da ejemplos de vida que han quedado en el desierto. Es increíble, amado. Usted puede ver todos los ejemplos que usted quiera. Y podemos hablar como del hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra después de nuestro amado Señor Jesucristo, que es Salomón. Dios se los dio como bendición, porque él en una aflicción, ¿verdad? Él quería que Dios lo bendijera, pero para poder administrar a su pueblo. En un sueño Dios se le apareció y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Yo no sé qué diría usted, mi hermano. ¿Qué quieres que te dé? No sé. Y solo se desfilan un sinnúmero de cosas materiales, ¿no? Pero ese día Salomón agradó de tal manera al Señor porque le dijo, Señor, estoy joven. No sé ni entrar ni salir y tengo que dirigir a todo este pueblo. Dame sabiduría. O sea que él estaba pidiendo algo para servirle a Dios. Y entonces le agradó de tal manera y le dijo, mira, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar riquezas, te voy a dar a tus enemigos. Y mire, le hizo al hombre uno de los reyes más exitosos que ha existido. Nadie como Salomón para extender los límites de la tierra de Israel. Pero Dios le dio una advertencia. No emparentes con mujeres que no son de Israel. No lo hagas. ¿Por qué? Porque te van a convencer. Porque vas a adorar a sus dioses. Entonces, no, yo voy a andar con uno y con otro y la voy a traer a la iglesia para que se conviertan. Sí, hermano, perdóneme. Eso no es así. Uno no peca para servirle al Señor. Uno se aleja del pecado para poderle servir al Señor. Y Salomón fue presa de todas sus mujeres. Y mire que tenía, hermano. Él tenía 1000 concubinas. ¿Cuántas? Yo no tengo ni idea de lo que es eso, hermano. Con uno me siento desesperado. Una esposa significa una suegra. Dios mío, imagínese 2. Qué aflicción. Amado hermano, es una locura. Y así fue. Las mujeres llevaron a Salomón a adorar a otros dioses. Dios se lo advirtió. Y los últimos años, cuando la persona se supone que es más sabio, los últimos años, Salomón lo pasó edificando templos para dioses paganos. Dioses de sus mujeres. ¿Quién tenía todo lo necesario para ser un rey victorioso? Salomón. ¿Qué pueblo tenía todo lo necesario para conquistar todos los reinos que estuvieran enfrente? El pueblo de Israel. Y sin embargo, el pueblo de Israel se levantaba y caía. Se levantaba y caía. Era un círculo vicioso, pecaba y Dios los perdonaba y los levantaba. Pecaba, Dios los perdonaba y los llegaba porque ellos estaban en el suelo. Después de conquistar toda la tierra de Canaán, ellos fueron prisioneros de las tierras de Canaán. Ellos llegaron a vivir en cuevas. Ellos sembraban y los reinos que ellos mismos habían conquistado se sublevaron y les robaban todo lo que tenían. Y entonces Dios tenía que darles un juez para que ese juez los dirigiera. Y en la vida del juez, Israel seguía a Dios. Cuando el juez desaparecía, Israel volvía a caer. Conozco varios cristianos que ese es su estilo de vida, hermano. Van para arriba y después para abajo. Así como la canción aquella, para arriba, para abajo, para abajo. Los niños cantan un corito. Cristo quiere que subamos más. Que subamos más, que subamos más. El mundo quiere que bajemos más, que bajemos más, que bajemos más. Pero subiendo y bajando nunca llegaremos. Si vemos a Cristo, llegaré al fin.
Ese arriba y abajo representa la vida de muchos cristianos. Cristianos que nunca van a poder verdaderamente saborear el poder de Dios. Que van a pensar que una vida bendecida es una vida llena de cosas materiales. Y esa es parte de la bendición. Sigamos, hermanos. Ahora dice, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, oiga esto, para que no codiciemos, ¿qué dice ahí? Cosas malas como ellos codiciaron. Pastor, deme un ejemplo de cosas malas. ¿Necesita usted que yo le dé ejemplo de cosas malas? Cosas que corrompen, cosas que nos alejan de Dios. Hay amistades que nos alejan de Dios. Hay costumbres que nos alejan de Dios. Hay familia que nos aleja de Dios. Mire, hermano, nosotros tenemos que meditar. No estoy hablando que nosotros nos alejemos de toda la familia, pero preséntele al Señor. Hábleles de Cristo. Una buena amistad cristiana nos aleja de Dios y nos ayuda a perseverar. Una vida cristiana hace que siempre, día con día, nos acerquemos más de Dios y nos alejemos más del mundo. Entonces dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, ni seáis, ¿qué dice ahí? Idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿A qué hace referencia? Recuerda cuando Moisés subió y estuvo 40 días esperando en el monte de Horeb, esperando que Dios le diera las tablas de la ley. Y en ese tiempo el pueblo de Israel se desesperó. Y a Aarón, que era hermanito de Moisés, lo presionaron y le dijeron, haznos un Dios. Y es increíble porque el mismo Éxodo dice que cuando ya tenían el becerro hecho, dijeron, ahora sí vamos a adorar a Jehová. En su entender, ellos estaban adorando a Jehová, ya no era con Moisés, a través de Moisés, y ellos llegaban a Dios, sino que era a través de ese ídolo que ellos pretendían adorar a Dios. Y entonces en su momento ellos lo adoraron y después ellos tomaron y después ellos bailaron honrando al Dios que supuestamente los estaba sacando. Tanto así que Moisés de repente escuchó la bulla y dijo, Dios le dijo a Moisés que el pueblo se había corrompido. Y cuando bajó Josué, que siempre estaba cerca de Moisés, le dijo, oigo ruido de guerra. Nada de guerra. Allá fiesta es lo que hay abajo. Y encontraron al pueblo bailando en honor de dioses paganos. Hermano, yo no sé cómo es su vida. Gracias a Dios yo no tengo el detalle de todas las cosas que usted hace en el día. Yo lo veo entrar a la iglesia y lo veo atento. Y esta es la comunión de los santos. Pero usted sabe bien cuál es su diario vivir. Usted sabe bien cuáles son sus hábitos. Y de esos muchos hábitos que nosotros tenemos, costumbres y cosas que nosotros hacemos, hay algunas que no le agradan a Dios. Y esas van a ir haciendo cuñas poco a poco, hasta levantar un muro que no nos va a impedir, que nos va a impedir poder llegar a Dios. Entonces dice, oiga esto, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Idólatra, yo no idolatro, yo no persigo ningún Dios, amado hermano. La Biblia nos llama a que nuestra primera adoración y nuestro mayor deseo es Dios. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántas cosas? Yo sé que si les pregunto a cada uno, no, pastor, primero Dios, no hay nadie más. Pero por cuántas cosas usted ha quitado a Dios de arriba y lo ha puesto abajo. Algunos es la familia. O algunos idolatran a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su trabajo. Idolatran todas las cosas, amado hermano. ¿Sabes qué? Dios sabe lo que estás pensando. Dios conoce perfectamente qué lugar tiene Él en tu corazón. Entonces cuando vamos a Él, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él sabe bien en qué lugar está.
Y por más que tú le digas y le hagas, Él ha visto el desarrollo de tu vida y sabe qué lugar juega allí. Y qué cosas están antes que Dios mismo. Lo veo muy triste, mis queridos hermanos. Esto es para su bendición. No, pues sí. Dice después, ni seáis idólatras. Versículo 8. Mire esto, qué palabra esta. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Usted sabe qué es la fornicación? Literalmente, ¿usted sabe qué es la fornicación? Se parece al adulterio. El adulterio son relaciones sexuales cuando alguien está casado, relaciones sexuales fuera. La fornicación es cuando ninguno de los dos está casado y fornican, tienen relaciones sexuales. Fornicación espiritual es cuando usted, siendo creyente, adora otras cosas más que Dios. Un pueblo fornicario, un pueblo adúltero. Y así llama a Dios a su pueblo. Muy pocos pueblos han tenido la cercanía que Israel ha tenido con Dios. Muy pocos pueblos han visto las cosas que Israel ha visto que Dios puede hacer. Yo nunca he visto a Dios. Yo nunca he visto al Señor Jesucristo, pero la Biblia dice, bienaventurado el que cree sin ver. Allí entramos nosotros. Y entonces dice después, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 9. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cómo yo puedo tentar al Señor? Salgo, hago algo que no es agradable al Señor y regreso. Al siguiente día salgo, vuelvo a hacer lo mismo, sabiendo que Dios dice que no lo hagamos, lo vuelvo a hacer. Es como cuando usted le dice a su niño, ¿verdad? No lo hagas, fulanito. No lo hagas, fulanito. Yo he visto ustedes cómo corrigen, algunos de ustedes, no todos, ¿verdad? Cómo corrigen a sus muchachos. Y como que les dijeran, hacelo más. Si yo hubiera hecho eso con mi papá, si yo hubiese tentado hacia mi papá como algunos de ustedes dejan que sus hijos lo hagan, ay, hermano. Y yo sé que algunos de ustedes fueron corregidos de la misma manera que lo fui yo. Y le tengo noticias, eso no me hizo daño. Eso no me hizo, en ese entonces sí, ¿verdad? Físicamente sí me hizo daño. Pero eso me ayudó a ser una persona mejor. Y cuando nosotros perseveramos en el mal, lo que estamos haciendo es tentar a Dios. Hay una palabra salvadoreña que no sé si todos van a poder entender. Cucar a Dios. Hacerle provocar a Dios. Porque no me pasó nada la primera vez, lo hago la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que Dios se ve forzado a derramar su juicio sobre nosotros. Dice después, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿A quién murmuraban? ¿Por quién murmuraban? Murmuraban por Moisés y su liderazgo. Murmuraron por las cosas como Dios las hacía, murmuraban. Por el plan de Dios murmuraban. De tal manera que cuando Dios los mantenía en el desierto, en el año que Dios les dijo que iban a estar, donde no les hacía falta nada, ellos deseaban la comida que tuvieron en Egipto. Ellos desearon la vida que tenían en Egipto. Y en Egipto el pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Entonces dice después, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, hermanos, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Y dice el versículo 12, ya casi terminamos, hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si Israel tenía todos estos beneficios y cayó, incluyendo la roca al que le daba agua espiritual, que era Cristo, ¿por qué nosotros a esta altura de la vida como cristianos, nos vamos a descuidar? Hermanos, se pierden tantas cosas.
Se pierden tantas cosas. Yo podría traerles personas que les testificaran cómo fue su caída y lo difícil que fue levantarse. Si hay algo que yo he tenido miedo es eso, hermano, porque yo conozco quién soy. Yo conozco cómo soy. Yo conozco mi debilidad por ciertas cosas. Y por eso es que no me doy espacio. Porque sé que soy débil. Pero como dice Pablo, cuando soy débil, y yo reconozco que soy débil, y busco en el Señor porque soy débil, entonces, dice Pablo, entonces soy fuerte. Hermanos, si hay algo que nos va a hacer perseverar, es agarrarnos de la mano del Señor. Eso no va a permitir que ni usted ni yo nos caigamos, que ni usted ni yo vayamos para atrás, sino que siempre caminando adelante. Entonces dice, así que el que piensa, o sea, hablando del futuro, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13, y esto es algo que usted tiene que tomar en cuenta. Porque de repente nosotros, no, pero es que lo que estoy pasando, dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que cualquier cosa que te pueda estar pasando, ya le ha pasado a alguien más y muchos han salido adelante. Entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero mire qué es lo que tiene que tomar en cuenta usted. Pero ¿qué dice ahí? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿el qué dice ahí? Soportar. ¿Por qué dice soportar? Porque algunas veces, mi querido hermano, será muy difícil. De repente vienen enfermedades, vienen cosas que nosotros no hemos provocado. Algunas sí, pero hay cosas que nosotros no hemos provocado, pero vienen. Accidentes, qué sé yo, hermano, deudas médicas, y a veces no hay ninguno cómo hacer, pues no le alcanza y por más que paga no baja aquello, y qué desesperación, y Señor, ¿y cómo hago? Entonces dice aquí que no te ha venido nada que no sea humano. Y si Dios permitió que te pasaran, porque vea lo que dice aquí, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano, pero fiel es Dios. Oiga esto, ponga mucha atención a esto, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Quién deja que seamos tentados? Pero ¿quién tienta? El enemigo. Pero ¿quién deja que nos tiente? Dios. Pero lo detiene cuando nosotros, al momento que nosotros ya no soportamos. Dios sabe hasta dónde nosotros vamos a llegar. Es decir, mi hermano, siga adelante. Pero es que pastor no aguanto, es que pastor no resisto. Siga adelante. Dios está con usted. Dios es fiel. Dios ha prometido ayudarle, que cuando usted ya esté a punto de caer, Dios le va a mandar la salida. Siga adelante. Entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará, mire, también, y la siguiente palabra, juntamente. ¿Qué querrá decir juntamente? ¿Ah? ¿Al mismo tiempo? ¿Al lado? Entonces, cuando vino la tentación, y esto se llama la divina providencia, al mismo tiempo que vino el problema, ya la solución ya estaba hecha. Ya estaba hecha. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? Soportar. Confiar. ¿El qué confiamos? Que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Mira, hermano, yo no sé cuántos años Dios nos va a dar de vida, no sé cuántos años le va a dar de vida a usted. Pero yo quisiera, no sé, a los años que sean, 75, 80, 90, yo no sé. Pues si como tengo 52, no digo 60, ¿verdad? Pues ¿ah? No sé cuántos años Dios me va a dar. Pero cuando yo ya me acerque, yo quisiera poder decir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Mire, hermano, yo no sé usted. Ay, el hermano tal, ay, mire hermano, el hermano venía, se regresaba, hacía esto, hacía lo otro, hasta borracho apareció un día en la iglesia, fíjese, y ahí estaba, de que venía, no venía, que venía, no venía. Hay un hermano, allá en El Salvador hay una lotería que se llama Lotín, había que rasparla, como algunas loterías de acá, había que rasparla, algunos juegos de esos.
Entonces un hermanito que se iba por ratos y regresaba literalmente todo raspado. Así, todo raspado. Ay, pastor, viera lo que me pasó. Y ya llegaba y se uniformaba, pastor, hoy sí. Pasaban 1 o 2 meses y de repente otra vez volvía a las andanzas y allá al tiempo regresaba todo golpeado. Lo dejó la esposa, lo dejaron los hijos, perdió el trabajo, se enfermó, etcétera, etcétera. Mire, hermano, de repente un hermano, mire, ahí lo están esperando allá afuera, pastor. ¿Quién, hermano? El hermano Lotín. ¿Quién? No, perdón, el hermano tal. El hermano Lotín, porque se raspaba, llegaba siempre raspado. Siempre raspado. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿está bien que nos raspemos por la vida creyente? ¿Está bien que nos golpeemos enfrentando las pruebas? ¿Ah? Que en nuestra vida hayan rasgos de cosas que hemos pasado. Hay personas que muestran heridas, hermano, heridas físicas. Y algunos muestran heridas espirituales, emocionales, de divorcios, de problemas, de pérdidas familiares, pero siguen adelante caminando porque saben que Dios es fiel. Mire, Dios ha dado salida aún hasta la muerte, hermano, está la resurrección. Un día nuestros seres que partieron antes de nosotros, un día los vamos a ver. Un día, mi querido hermano, yo voy a ver a mi padre, yo lo voy a ver y lo voy a abrazar y vamos a cantar victoria. Y vamos a seguir adelante. Entonces dice aquí, mire, dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Versículo 14. Y ahí lo dejo a su consideración. Por tanto, amados míos, dice ahí, huid de la idolatría. Mire, hermano, ¿sabe cómo se evita el caer? ¿Sabe usted cómo se evita pecar? ¿Sabe usted cuando usted tiene una debilidad? Yo no sé. Yo ya les he dicho muchas veces, yo era alcohólico. Pues entonces cuando había bebida, yo ¿sabe qué hacía? Salía corriendo. Una vez literalmente. Y todos no seas loco, Mario. Estábamos en la oficina y ascendieron al supervisor, lo ascendieron a jefe de departamento. Y entonces él llevó champán. Para muchas eso es una tontera, pero yo era alcohólico. Yo le dije, esto no lo puedes hacer aquí. Pues lo vamos a hacer, me dijo, y la destapó. Él que la destapa y ya no me volvieron a ver. Yo salí corriendo. Porque yo dejé de tomar no porque me había dejado de gustar. Yo no amanecía, ay, ya no me gusta. No, a mí esa cosa me encantaba, hermano. Pero descubrí que no era la voluntad de Dios, que no era gozo del Señor que yo lo hiciera. Y me dañaba y dañaba a mi familia. Y entonces yo entendí a huir. Había que huir. Yo no sé cuáles sean sus debilidades, espiritualmente hablando, y materialmente también. Pero aquí la Biblia dice que usted tiene que huir. Y cuando habla de idolatría, algunos idolatran el sexo, amados. Algunos idolatran el juego. Algunos idolatran el trabajo. Algunos idolatran tantas cosas. No permita que eso suceda. Y termina esto diciendo el versículo 15, ¿cómo a sensatos os hablo? Juzgad vosotros lo que digo. Yo sé que usted se siente muy fuerte. Algunos se sienten, no, yo soy maduro en el Señor, yo tal cosa. Pues gloria a Dios por su madurez. Gloria a Dios por su crecimiento. Pero si alguien dice que va a estar firme, por favor, en el nombre del Señor, cuide que no caiga. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das. Gracias, Dios, porque en todo momento